Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con polinomios, ¿sí? Vamos a trabajar con el tema uno y con el tema 2, ¿sí? El tema 3 lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros tenemos que tomar lo siguiente, ¿ya? Entonces consideremos de que K es un cuerpo, ya podría ser Q, R o C. Entonces, cuando no se diga nada, entonces simplemente uno debería pensar de que el cuerpo es Q, R o C, ¿ya? Entonces nosotros podemos definir lo que es un polinomio de grado n escrito de esta manera, ¿sí? ¿Ya? En donde los coeficientes son los que acompañan a los x, ¿sí? ¿Ya? Y fíjense que cada uno de sus coeficientes pertenece al cuerpo respectivo, al que se esté considerando. ¿Ya? Entonces, el coeficiente principal es el que acompaña la mayor potencia, ¿sí? Y el coeficiente constante el que no tiene asociado el x, ¿sí? El grado de un polinomio uno lo puede escribir de esta manera o de esta manera. ¿Y qué significa? El grado es el exponente más grande que tenga el x, ¿sí? Entonces en este caso sería un grado n, ¿sí? P de x, ¿ya? Vamos a decir de que un polinomio es constante cuando todos los que van de aquí para allá, ¿sí? Todos los coeficientes de la sub 1, la sub 2 hasta la sub n sean 0. Y me quedo solamente con el valor constante, ¿sí? Con el término constante. Entonces, todos esos polinomios tienen grado 0, ¿sí? Y por convención, el polinomio nulo no tiene grado, ¿sí? ¿Ya? Entonces uno puede llamar este de acá como el conjunto de todos los polinomios de variable x con los coeficientes en k. K, Q, R o C, cualquiera de ellos. Y aquí cuando uno escribe un subíndice hace referencia a que a lo más tienen que tener ese grado, los polinomios que yo estoy incluyendo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces uno puede decir de que siempre K sub n de x, los polinomios de a lo más grado n, van a estar contenidos en los polinomios de grado cualquiera. ¿Sí? Eso siempre se cumple. Es importante destacar de que si yo tengo dos polinomios y quiero ver que sean iguales, para que dos polinomios, por ejemplo, este p y este q, sean iguales, si se cumplen estas dos situaciones, si tienen el mismo grado y si coeficiente o coeficiente son iguales, ¿sí? Entonces, si se cumplen estas dos propiedades, uno puede decir de que el polinomio p es igual al polinomio q. Ya, entonces, con los polinomios nosotros podemos sumar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Tengo un polinomio, lo sumo con el otro, entonces, lo que estamos haciendo acá es simplemente juntar términos semejantes, ¿sí? Todo lo constante se suma, todo lo que depende de x se suma, y así sucesivamente, ¿ya? Esa es la idea, ¿sí? De sumar. El producto, bueno, si yo tengo un producto, entonces multiplico término por término. Entonces el A sub 0 lo multiplico por B sub 0, después el A sub 0 lo multiplico por el B sub 1, por X, después, bueno, y así sucesivamente. En definitiva, lo que se va formando es esto, ¿sí? Lo constante, lo que depende de X, lo que depende de X cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces, bueno, esto es simplemente una observación de que los términos van saliendo de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Pero ustedes saben que así es la multiplicación, ¿sí? Ya, multiplicar término por término, nada más que eso. Ya, el producto por escalar, muy simple, es simplemente tomar un alfa, número real, y multiplicar todo esto, ¿sí? Término por término, aplicando la propiedad de distributividad que ya se sabe, se conoce.
Veamos. A ver, tomemos un ejemplo. Ya, entonces nos dicen cuándo, para qué valores de A, B y C el polinomio P es igual al Q. Ya, entonces el polinomio P está escrito en forma de sumatoria. Lo vamos a escribir en forma estándar. Entonces esto sería, cuando J vale 0, ¿sí? Me queda 0. ¿Sí? Cuando J vale 1, me queda 1 al cuadrado más por X. Cuando J vale 2, me queda 4X al cuadrado. Y cuando J vale 3, me queda 9X al cubo. ¿Sí? Por lo tanto, ese sería el polinomio P. Bueno, y el polinomio Q está escrito por allá. ¿Ya? Q de X, entonces lo escribimos, lo voy a escribir de esta forma. Primero el X, después el 2 más C X cuadrado, después el menos 3B X al cubo, y después el 5 más A multiplicado por X a la cuarta. ¿Ya? Entonces, para que los dos polinomios sean iguales, deben tener el mismo grado. Por lo tanto, como se puede observar aquí, el polinomio Q tiene grado 4, salvo de que A fuera menos 5. ¿Ya? Entonces, para que el grado de P sea igual al grado de Q, eso tiene que implicar que necesariamente esto de acá tiene que valer 0. ¿Sí? Porque si vale 0, entonces no aparece eso. ¿Ya? Entonces eso implica de que A tiene que valer menos 5. ¿Ya? Primera situación, para que tengan el mismo grado. ¿Sí? Ya. Entonces ahí al parecer tienen el mismo grado, salvo de que el B, si el B vale 0, entonces el grado sería 2. Y así sucesivamente voy bajando. ¿Ya? Pero eso nos preocupamos un poco. Ya. Ahora, veamos, coeficiente a coeficiente tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, el coeficiente constante no está. No está aquí porque, bueno, vale 0 y acá tampoco está. Ya, estamos bien. El X es igual al X, ningún problema. Coeficientes valen lo mismo. Ya. Por otro lado, el 4 tiene que ser igual a 2 más C para que sean iguales. Recuerden, coeficiente a coeficiente tienen que ser. Eso implica entonces de que C tiene que valer 2. Ya encontramos el A, encontramos el C. Y para encontrar el B, bueno, tenemos que decir que 9 sea igual a menos 3B. Eso implica de que B tiene que valer menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, hemos encontrado los valores de A, B y C para que el polinomio P sea igual al polinomio Q. ¿Ya? Operatoria. ¿Ya? Seguimos con la operatoria. ¿Qué propiedades satisface la suma? La clausura, la asociatividad, la conmutatividad, el elemento neutro y el inverso. ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿qué significaba clausura? De que si yo tomo dos polinomios que están en algún conjunto, que en este conjunto son los polinomios, entonces la suma también tiene que estar en él, propiedad de clausura. La operación está bien definida. La asociatividad, si sumo de esta manera y después con el P, es lo mismo que sumar el P con el Q y después el R. Asociatividad, da lo mismo sumar así que sumar así. El neutro aditivo en este caso es el polinomio nulo, ¿sí?
Y el inverso es simplemente colocarle un menos adelante del polinomio, ¿sí? De tal forma de que si sumo, si hago la operación del p con su inverso, me queda el neutro, ¿sí? ¿Ya? Entonces cumple con todas esas propiedades la suma. El producto cumple con la clausura, ¿sí? Porque si multiplico dos polinomios, voy a llegar a donde mismo, ¿sí? No me salgo del conjunto. La operación está bien definida. Asociatividad, con la multiplicación tal cual. La conmutatividad también se cumple. El elemento neutro multiplicativo es el polinomio constante igual a 1, ¿sí? Porque si ustedes multiplican el polinomio por el 1, queda tal el mismo polinomio. Y lo que no se cumple es el inverso, ¿sí? Es el inverso. Que no se cumple el inverso. Por ejemplo, si uno toma algo muy simple, por ejemplo, toma 2x más 1, un polinomio de grado 1, ¿sí? ¿Quién sería el inverso? El inverso multiplicativo, ojo, no inverso como función. El inverso multiplicativo sería, uno lo podría escribir así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esto no pertenece a R de X porque no está escrito en la forma estándar. Y la forma estándar es coeficiente, exponente positivo, ¿sí? Y ojo que esto no es lo mismo que escribir, por ejemplo, 2 elevado a la x menos 1 más 1, qué sé yo. No invento propiedades. ¿Ya? Entonces, los únicos que tienen inverso multiplicativo son los constantes. Pero todos deberían tener inverso multiplicativo. ¿Ya? Y la distributividad, ¿sí? Ya yo multiplico el p con el q y después el p con el r, ¿sí? Ok. Ya, si yo tengo... ya, entonces, eso era con la operatoria. Ahora tenemos que definir lo que es un cero o una raíz. Ya, entonces, si yo tengo un polinomio y si encuentro un valor x sub 0 tal que al evaluar el polinomio me da 0, entonces uno dice de que x sub 0 es una raíz. ¿Sí? Y la multiplicidad es simplemente una forma de escribir el polinomio, entonces una forma de factorizar. Entonces, si x sub 0 es raíz y es raíz repetida además, entonces ahí va un exponente. Algo muy simple. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio p de x igual a x cuadrado, eh, si yo evalúo en el 0, ¿sí? Eso me da 0. Por lo tanto, el 0 es raíz. Pero además es raíz con multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque, porque el p de x yo lo puedo escribir como x menos 0, que es la raíz al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto tiene multiplicidad 2. Y después el h que aparece ahí es simplemente la función constante, ¿ya? Entonces aquí dicen que existe un polinomio. ¿Ya? Y los polinomios recuerden que también podrían ser un polinomio constante, ¿ya? Multiplicidad 2. ¿Ya? Entonces el 0 tiene multiplicidad 2. Bueno, aquí está mucho más detallado. Por ejemplo, si yo tomo el polinomio que está aquí, me lo están factorizando. Entonces fíjense que x igual a 1 tiene multiplicidad 2, ¿ya? El x igual a menos 2 tiene multiplicidad 1 y nada más, ¿sí? ¿Ya? Y fíjense que, bueno, aquí como ya vimos los números complejos, si yo reemplazo en i, esto me da 0. Por lo tanto, sería una raíz que tiene multiplicidad 1 y el menos i, como el conjugado, también tiene multiplicidad 1. Bueno, ahí está detallado con el teorema, ¿ya? Entonces, si yo tengo un z que
pertenece a C y es raíz de P de X, entonces el conjugado también lo es. ¿Sí? Por lo tanto, si encontré esta, también encontré la otra. Una conjugado de la otra. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si tenemos dos polinomios, ¿ya? Y queremos hacer la división, ¿sí? Entonces, siempre van a existir un polinomio Q y un polinomio R, tal que el polinomio P se escribe de esta forma, ¿sí? Donde el grado del R es menor siempre que el grado del que está dividiendo, o que el R de X vale 0, ¿ya? Esto es esto es análogo a lo que uno hace cuando está dividiendo número entero. Entonces, por ejemplo, si yo tomo, a ver, qué sé yo, 13 dividido en 3, ¿sí? 13 dividido en 3, ya uno sabe de que el cociente tiene que ser igual a un 4 y el resto es 1, ¿sí? Ya, y esto sería equivalente a escribir el dividendo igual al divisor multiplicado por el cociente más el resto, ¿sí? Por lo tanto, acá nosotros tenemos que el P es el dividendo, el D es el divisor, el Q es el cociente y el R es el resto, ¿sí? Tal cual como uno lo hace en la división de número entero, ¿sí? Tal cual, es lo mismo, es equivalente. Ya, entonces, otra forma de referirse a la división es considerar lo siguiente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir de que d de x divide a p si el resto vale 0, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, numéricamente sería 2 divide a 12. Ya, lo colocan con el slash. 2 divide a 12, ¿sí? Porque si yo hago la división, el resto es 0, ¿sí? Ya, entonces con los polinomios es equivalente, es la misma idea, ¿sí? Entonces, d de x divide p de x, si existe eh, un polinomio q que escriba de esta forma. Entonces, en los números enteros sería que el 12 se puede escribir como 2 por 6. Entonces, ese es el que existe, ¿ya? Recuerden que esto es análogo a los números enteros, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a recordar cómo dividimos, ¿ya? ¿Cómo hacemos las divisiones? ¿Ya? Entonces el procedimiento es equivalente a z también, ¿ya? Entonces, si yo tengo polinomio p, ¿ya? Que lo quiero dividir con el polinomio q, ¿ya? Entonces nos están preguntando cuál será el cociente y el resto, ¿ya? Entonces la manera de dividir es así de simple, fíjense. Acá va a ir, yo- perdón, me tengo que enfocar siempre en el primero de cada una de las líneas, ¿ya? Entonces ahí va a ir un polinomio o un término, ¿sí? De tal forma de que al multiplicar este por el que voy a colocar acá, me dé ese, ¿sí? O lo podría pensar de la siguiente forma, de que el x a la 4 se divide en x a la 2 y eso me da justamente lo que tiene que ir aquí, ¿ya? Bueno, es lo mismo, si es que simplemente escrito de otra forma, ¿ya? Equivalente. ¿Ya?
Por lo tanto, identifiqué quién tiene que ir ahí, ¿ya? Y después hago la multiplicación término por término, ¿sí? Y la coloco acá abajo, pero con un signo negativo, ¿ya? Por lo tanto, sería x a la cuarta, ¿sí? Más x al cubo, más x al cuadrado, ¿ya? Y después lo que hago es hacer la suma, la diferencia en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el que tenía la mayor potencia se va a cancelar, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer siempre. Ya, por lo tanto, se canceló el x a la cuarta. Después, lo cúbico me queda menos x cubo. Lo cuadrático me queda menos 4x al cuadrado. Y bueno, el 2x queda tal cual y el menos 1 queda tal cual, ¿ya? Entonces ahí lo que estoy haciendo es sumar polinomios, no, nada más que eso, ¿ya? Siguiente paso. Ahora tengo que buscar o tengo que dividir la misma idea. El menos x al cubo lo divido con el primero de aquí, siempre el primero. Y eso me queda menos x, por lo tanto el menos x va acá. Ya, menos x. Y hago lo mismo, ¿ya? Entonces multiplico término por término con el menos x, cada uno de ellos. S con S y con S. Ya, y acá coloco un menos adelante. Entonces sería menos x al cubo, menos x cuadrado y menos x. ¿Ya? Y lo que hago después es sumar. Por lo tanto, el x al cubo se cancela. Lo que tiene que ver con el x cuadrado me va a quedar menos 3. Lo que tiene que ver con el x me va a quedar 3x. Y el menos 1 está solito por ahí. ¿Sí? El procedimiento siempre va a terminar cuando aquí al final encuentre lo constante. ¿Sí? Ahí termina el procedimiento. ¿Ya? Entonces, de nuevo lo mismo. El menos 3x al cuadrado, que es ese, lo divido con ese. Y ese es justamente el numerito que va aquí. ¿Ya? Y hago lo mismo, multiplicación de término por término. Y acá coloco un menos adelante. ¿Ya? Entonces me quedaría menos 3x cuadrado, menos 3x, menos 3. Y hago la diferencia. El menos 3x cuadrado se cancela, que es lo que yo quería. Y después, fíjense que tengo un 3x acá y aquí también me va a quedar un 3x positivo, por lo tanto serían 6x. Y lo numérico me va a quedar, aquí tengo un menos 1 y ahí voy a tener un 3. Me queda un 2. Ya, el procedimiento terminó. Este es el resto y este es el cociente. Cociente o cociente. Uy, cociente. ¿Ya? Entonces el teorema de el algoritmo de la división dice de que x a la 4 menos 3x al cuadrado más 2x menos 1 es igual al que está dividiendo por el cociente más el resto. ¿Ya? Y ahí está todo. ¿Sí? Entonces siempre yo puedo dividir polinomios. ¿Sí? Necesariamente, ojo, observación importante, el divisor tiene que tener grado menor o igual al que estoy dividiendo, obviamente. ¿Sí? ¿Ya? Ya, eso es ejercicio de tarea. El teorema fundamental del álgebra eh, lo vamos a escribir más adelante.
Antes de continuar con eso, vamos a, eh, vamos a ver un ejemplo de la regla de Ruffini, ¿sí? O la división sintética, ¿ya? Entonces, si yo quiero tomar un polinomio, por ejemplo, escrito de esta forma, ¿ya? Y lo quiero dividir con un polinomio de la forma x menos b, donde b es un número real, ¿sí? Bueno, distinto de cero. Lo que debo hacer es lo siguiente. Entonces, acá vamos a escribir el b. Y acá vamos a escribir todos los coeficientes, ya hasta llegar hasta el último, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que hay que mencionar. Si no aparece un exponente acá, una potencia de x, es porque tiene asociado un 0, y ese 0 va en la posición que corresponde, ¿sí? Ya. Entonces la idea es la siguiente. El primero siempre se baja, ¿sí? Siempre se baja, y después se multiplican cruzados. Entonces ese b siempre va a multiplicar a lo que queda abajo. Por lo tanto, aquí me queda b a sub n, ¿sí? ¿Ya? Siempre multiplico el b con lo que va quedando ahí abajo. Y después lo que hago es sumar, siempre sumo hacia abajo, en la columna. Y después siempre multiplico cruzado. Y así sucesivamente, hasta llegar hasta el final. ¿Sí? Entonces la idea es multiplicar siempre el b por lo que queda aquí y colocarlo allá. Y después sumar. Siempre sumo en la columna, siempre sumo. ¿Ya? Esto se ve mucho más simple si uno hace un ejemplo, por ejemplo el que está allá. ¿Ya? Entonces nos están diciendo de que el 2 es una raíz múltiple. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? De que p de x se puede escribir como x menos 2, según la definición que vimos, elevado a un exponente, ¿sí? Que tiene que ser más grande que 1, y por otro polinomio, ¿sí? Esa era la definición de multiplicidad, ¿sí? ¿Ya? Vamos a verificar qué multiplicidad tiene el 2, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Tenemos que dividir por x menos 2, por lo tanto es equivalente a hacer el procedimiento que estamos haciendo, ¿ya? Por lo tanto, aquí colocamos el 2 y por allá colocamos todos los coeficientes del polinomio p, ¿ya? Entonces sería el coeficiente que acompaña el x a la 5, que es un 1, el coeficiente que acompaña al x a la 4 es el menos 6, el que acompaña a x al cubo es el 11, el que acompaña al x cuadrado es el menos 2, el que acompaña al x es el menos 12 y el constante es el 8, ¿sí? Siempre en forma decreciente. Respecto al grado, ya, el primero siempre se baja, después se multiplican, ¿sí? Por lo tanto aquí aparece un 2, siempre se suman, me quedaría un menos 4, se multiplica siempre el 2 por el que va quedando al final, me quedaría un menos 8, después se suman, me queda un 3, se multiplican el 2 por el que va quedando al final, me queda un 6, después se suman, me queda un 4, se multiplica el 2 por el 4, me queda un 8, se suman, me queda un menos 4, se multiplican y me queda un menos 8, y al final me queda un 0, ¿ya? Entonces, esto va a significar que cuando yo hago una división sintética, si el resto es 0, eso significa, según lo que está escrito acá, eh, que lo divide, ¿sí? ¿Ya? Exactamente. Por lo tanto, ¿qué significa esto? De que el polinomio p se escribe como x a la x menos 2 por el polinomio que resulta aquí. Pero ahí aparecieron solamente
los coeficientes. Como el grado del polinomio P es 5, abajo debe quedar un polinomio de grado menor, ¿ya? Y como lo estoy dividiendo por uno de grado 1, debe quedar de grado 4. Por lo tanto, aquí queda una vez x a la 4 menos 4x al cubo más 3x al cuadrado más 4x menos 4. ¿Sí? Ya, entonces, aquí va el coeficiente de x a la 5. Aquí va el coeficiente de x a la 4, el coeficiente de x a la 3, el coeficiente de x a la 2, el coeficiente de x a la 1 y el coeficiente de x a la 0, que sería la constante. Y acá abajo, como estoy dividiendo por un polinomio de grado 1, debería quedar el coeficiente de x a la 4 aquí, coeficiente de x a la 3, de x a la 2, de x a la 1 y el conjunto. ¿Ya? El procedimiento todavía no termina, pues me están diciendo de que el 2 es una raíz múltiple, por lo tanto tengo que hacer división sintética ahora con este polinomio. ¿Sí? Con ese polinomio. Ya. Entonces, división sintética de nuevo. Entonces nos quedaría acá el 2. Y fíjense que son los mismos coeficientes que obtuve al final, por lo tanto aquí va un 1, un menos 4, un 3, un 4 y un menos 4. División sintética nuevamente. Bajo el primero. Multiplico cruzado, me queda un 2. Sumo, me queda un menos 2. Multiplico cruzado, me queda un menos 4. Sumo, me queda un menos 1. Multiplico cruzado, me queda un menos 2. Sumo, me queda un 2. Multiplico cruzado y me queda un 4 y al final un 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este era el coeficiente de x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Constante. Lo que me dio abajo sería entonces el coeficiente de x al cubo, de x al cuadrado, de x a la 1 y de x a la 0. ¿Sí? Entonces esto significa de que el polinomio P se puede escribir como x a la x menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Por el que dio como resultado que sería x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta el momento es de multiplicidad 2, pero podría ser de multiplicidad 3. Entonces vamos a hacer división sintética nuevamente con los mismos valores que tenemos ahí, que serían, entonces vamos a hacer de nuevo división sintética. 2 con los mismos coeficientes que aparecieron al final, ¿no es cierto? Que sería el 1, el menos 2, el menos 1 y el 2. ¿Sí? Vamos a hacer división sintética con eso para verificar acaso si la raíz 2 tiene multiplicidad 3. Podría tener multiplicidad 3. Ya, entonces, bajo el primero, multiplico cruzado, me queda un 2 acá, sumo, me queda un 0 aquí, multiplico, me queda un 0, ¿sí? Sumo, me queda un menos 1 y acá me queda un 2. Oh, fíjense, ¿qué es lo que sucedió? De nuevo me dio resto 0. Eso significa que de nuevo es una raíz ya de multiplicidad 3. Por lo tanto, P de x es igual a x menos 2 al cubo multiplicado por este al cuadrado, este es a la x y este es el constante. Por lo tanto, me quedaría x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y esto se puede seguir factorizando, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, haciendo un resumen, x igual a 2, multiplicidad 3, x igual a 1, multiplicidad 1, porque el exponente es 1, fíjense, el exponente es 1, y x igual a menos 1, que sería el de acá, también tiene grado 1.
¿Ya? Completamente factorizado el polinomio. Ya, a ver, ¿qué podemos decir? Vamos a decir que si yo tengo un cuerpo, vamos a decir que el cuerpo es algebraicamente cerrado si todo polinomio de grado mayor o igual a 1 tiene al menos una raíz en K. ¿Sí? Entonces, si uno considera R, como lo que está escrito ahí abajo, R con la suma y el producto no es algebraicamente cerrado porque, por ejemplo, este polinomio no tiene las raíces en R. ¿Sí? Por lo tanto, no es algebraicamente cerrado. ¿Sí? Porque las raíces no están en R, están en I, están en C. ¿Sí? Y más o menos I. No están en el mismo conjunto. Cuando están en el mismo conjunto, uno dice de que es algebraicamente cerrado. Entonces, el cuerpo que a nosotros nos interesa es C. En C siempre tenemos solución a esa ecuación. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, lo que comenté recién, teorema fundamental. ¿Sí? ¿Ya? De que todas las raíces yo las encuentro justamente ahí, de los polinomios. ¿Sí? Entonces, si yo tomo los polinomios que están acá, cualquier polinomio que esté ahí, siempre hay raíz y esa raíz está en C y está en justamente el mismo conjunto que sería C. Ya, y esto equivalentemente significa de que todos los polinomios, que todo polinomio se puede factorizar, ¿sí? Porque tienen raíces, ¿sí? Ya, ese resultado no es tan importante, lo que me interesa más es el teorema del resto, ¿ya? El teorema del resto dice que si yo tengo un polinomio, ya, entonces el resto al dividir el polinomio por este tipo de expresiones, ¿no es cierto? Es simplemente evaluar en el polinomio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tomo cualquier polinomio, a ver, p de x igual a x al cuadrado menos 3x más 1, por ejemplo ese, ¿ya? Y yo lo quiero dividir por q de x igual a, qué sé yo, x menos 1, x menos 1. Entonces, el resto, r de x, el resto, es p evaluado en el 1, ¿sí? Porque ahí está el 1. Y p evaluado en 1 es igual a 1 menos 3 más 1, que sería menos 1. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema del resto. ¿Ya? Ahí está la demostración. Otro teorema importante, el teorema del factor. El teorema del factor. Entonces, el teorema del factor es bastante importante porque si uno encuentra una raíz, también encuentra una forma de factorizar, porque ahí dicen de que P es divisible por este tipo de expresiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo P de X igual a, qué sé yo, X cuadrado, a ver, X cuadrado más 2X más 1, ¿ya? Entonces, nosotros bien sabemos de que P de, P de menos 1 es igual a 0. Eso entonces implica de que el polinomio X más 1, X menos menos 1, divide a P de X.
Y eso es cierto, porque bueno, esto de acá se puede factorizar así. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo encuentro las raíces, encuentro la factorización automáticamente. ¿Ya? Ya. A ver. Bueno, aquí es simplemente evaluar por un camino, ¿no es cierto? Si uno quiere encontrar la imagen, ¿no es cierto? Y lo otro sería hacer división sintética para encontrar justamente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro ejemplo de división sintética. Ya, entonces voy a colocar acá el -2 y voy a colocar acá los coeficientes del polinomio p, que sería el 4, el 10. El x al cuadrado no aparece aquí, por lo tanto es un 0. Después viene el 19 y después el 5. División sintética, que es mucho más simple que evaluar, yo creo, si uno tiene a mano, no tiene a mano una calculadora. Ya, entonces, si hago la división sintética y encuentro el resto, va a ser igual a p evaluado en -2. ¿Sí? Listo. Bajo el 4, multiplico cruzado, me queda un -8, sumo, me queda un 2. Multiplico cruzado, me quedaría un -4. Sumo, me queda un -4. Multiplico cruzado, me queda un 8. Sumo y me queda un 27. Multiplico cruzado y me queda menos 54. Sumo y me queda menos 49. ¿Sí? Por lo tanto, este valor de acá es igual a eso. Listo. Ocupé el teorema del resto. ¿Sí? Y con el -4 es equivalente. ¿Sí? Es la misma idea. ¿Será x menos 3 un factor de p de x? Bueno, hay que evaluar. A ver. O podríamos hacer de nuevo la división sintética, ¿ya? Con el otro polinomio. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá el 3. Vamos a colocar los coeficientes del polinomio p, que sería el 1. El de x a la 4 no aparece aquí, por lo tanto es un 0. El de x al cubo es -10. El de x al cuadrado no aparece tampoco, por lo tanto vale 0. El de x es un 7 y el constante es un 6. Ya, entonces, si acá al final me queda 0, significa que x menos 3 es un factor por el teorema puesto anteriormente. ¿Sí? Es un divisor este, por lo tanto sería un divisor de, perdón, es un divisor del p, entonces se podría escribir como una factorización de ese polinomio con otros más. ¿Sí? ¿Ya? División sintética, entonces me dará 0 o no. Queda 0 o no queda 0. Bajo el primero, multiplico cruzado, acá me queda un 3. Sumo, me queda un 3. Multiplico, me queda un 9. Sumo, me queda un -1. Multiplico cruzado, me queda un -3. Sumo, me queda un -3. Multiplico, me queda un -9. Sumo, me queda un -2. Multiplico cruzado, me queda un -6. Y acá al final sumo, me queda un 0. Por lo tanto, eh, por lo tanto, el polinomio P se escribe como x menos 3, factor de justamente ese mismo polinomio, que tiene un grado más bajo, que sería x a la 4, más 3x a la 3, menos x al cuadrado, menos 3x a la, menos 3x y menos 2. Listo. ¿Ya? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Ya. Mm, Lo vamos a dejar hasta acá.